Estoy atrapada en un anhelo que me ha consumido durante una década. Tengo 45 años y mi corazón, durante demasiado tiempo, ha latido al ritmo de los caprichos de Daniel, un hombre cuya presencia es tan fugaz como una sombra en un día nublado. Cada mensaje suyo, cada palabra suya, era un destello de esperanza que yo atesoraba como si fuera un tesoro. Pero esos destellos eran efímeros, y las promesas que los acompañaban se deshacían como arena entre mis dedos. Durante años, creí que su amor me completaría, que su atención me devolvería un pedazo de mí que sentía perdido. ¡Qué equivocada estaba! Me llamo Amelia, y esta es mi historia de empoderamiento. Cada mañana, mi ritual era el mismo: despertar con un nudo en el pecho, tomar el teléfono y revisar si había un mensaje suyo. A veces, llegaba un texto breve, un hola que encendía mi alma como si fuera una antorcha. Pero con la misma rapidez, el silencio regresaba, pesado, opresivo, dejándome en un vacío que llenaba con preguntas sin respuesta. ¿Por qué no me escribía? ¿Qué había hecho mal? Mis días se convirtieron en una espera interminable, una súplica silenciosa por un amor que nunca llegaba. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, cansada, con ojeras que no eran solo falta de sueño, sino el peso de una vida puesta en pausa por alguien que no la valoraba. Vivo en una ciudad vibrante, donde el ruido de los autos y las luces de neón nunca se apagan. Trabajo en marketing, lidero campañas que enganchan a miles, pero en mi interior, mi propia historia era un fracaso. Soy madre de una adolescente que empieza a volar sola, y aunque la amo con cada fibra de mi ser, no podía evitar sentir que yo misma estaba anclada. Mi mundo giraba en torno a Daniel, sus ausencias, sus promesas rotas, sus regresos esporádicos que me hacían creer que todo cambiaría. Cada vez que volvía, con esa sonrisa que prometía redención, yo cedía. Me convencía de que esta vez sería diferente, de que mi devoción lo haría quedarse. Pero siempre se iba, dejándome más pequeña, más frágil, más perdida. Recuerdo una noche en particular, sentada en mi sofá, con el teléfono en la mano. Había pasado una hora desde que le envié un mensaje, y la pantalla seguía en blanco. Mis dedos temblaban, queriendo escribirle de nuevo, queriendo rogarle que me diera algo, cualquier cosa. Pero no lo hice. En cambio, cerré los ojos y dejé que el dolor me atravesara. Fue entonces cuando una verdad cruel se asentó en mi pecho: suplicar su amor no me estaba salvando, me estaba destruyendo. Cada mensaje que enviaba, cada lágrima que derramaba, era un pedazo de mí que regalaba a alguien que no lo merecía. Me sentía como una mendiga emocional, esperando migajas de afecto que nunca serían suficientes. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Esa sensación de darlo todo por alguien que no lo valora? Es como correr detrás de un tren que ya dejó la estación, sabiendo que nunca lo alcanzarás, pero incapaz de detenerte. Yo creía que mi felicidad dependía de Daniel, que, sin su amor, mi vida estaría incompleta. Esa creencia me tenía atrapada, viviendo a medias, como si mi existencia solo tuviera sentido si él me miraba. Pero algo en mí, una chispa enterrada bajo años de desilusiones, empezaba a susurrar que había otra manera de vivir. No sabía cómo, no aún, pero esa noche, mientras el silencio de mi teléfono me envolvía, decidí que no podía seguir así. No fue un momento de claridad repentina, ni una epifanía cinematográfica. Fue más bien un cansancio profundo, una rendición ante la idea de que merecía más. No sabía que ese pensamiento sería el primer paso hacia una filosofía que cambiaría mi vida, el estoicismo. No sabía que pronto, gracias a una amiga, descubriría que mi felicidad no dependía de Daniel, ni de nadie más que de mí misma. Pero en ese instante, sola en mi sala, con el peso de una década de súplicas sobre mis hombros, supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la mujer que esperaba, la que rogaba, la que se desvanecía por un amor que nunca llegaba. Así comenzó mi viaje, un camino que no solo me liberaría de Daniel, sino que me devolvería a mí misma. Pero antes de encontrar esa fuerza, tendría que enfrentar el dolor de soltar, de elegir mi paz sobre mis deseos. Lo que no imaginaba era que, al dejar de suplicar, no solo cambiaría mi vida, sino que Daniel, algún día, volvería. Y cuando lo hiciera, yo ya no sería la misma. El aire en el café olía a granos tostados, y a ese tipo de consuelo que solo un lugar familiar puede ofrecer. Estaba sentada en una esquina de la cafetería, con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos, tratando de ocultar mis lágrimas detrás de una taza humeante. Daniel había vuelto a desaparecer, dejando tras de sí otro silencio que me desgarraba. Me sentía como una barca a la deriva, sin rumbo, esperando un viento que nunca llegaba,
Fue entonces cuando Clara, mi amiga de toda la vida, se acercó. Sus pasos eran firmes, su mirada cargada de una compasión que no juzgaba. Sin decir mucho, se sentó frente a mí y dejó un libro pequeño sobre la mesa. Meditaciones de Marco Aurelio. Controla tu mente, no sus acciones, dijo con una calma que parecía venir de otro mundo. Sus palabras se clavaron en mí como un rayo de luz en la penumbra. Controlar mi mente. La idea era tan simple y, sin embargo, tan ajena. Durante años, había entregado mi paz a Daniel, dejando que sus ausencias dictaran mi estado de ánimo, que sus promesas rotas definieran mi valor. Pero Clara, con ese libro y esa frase, me estaba ofreciendo una llave para salir de mi propia prisión. Tomé el libro entre mis manos, su cubierta gastada prometía sabiduría antigua, y algo en mi interior se agitó. No era esperanza, no aún, sino una curiosidad frágil, un susurro que me preguntaba si realmente podía cambiar. Esa noche, en la quietud de mi apartamento, abrí Meditaciones. Las palabras de Marco Aurelio, un emperador que vivió hace siglos, resonaron como si estuvieran escritas para mí. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos, leí en voz baja, dejando que cada sílaba se asentara en mi alma. Me detuve, cerré los ojos y dejé que la idea me envolviera. No podía controlar si Daniel me escribía, si me amaba, si cumplía sus promesas. Pero sí podía controlar cómo reaccionaba, qué pensamientos alimentaba, qué decisiones tomaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había algo en mí que no dependía de él. Era como descubrir un músculo que no sabía que tenía, uno que podía fortalecer. Me senté en el sillón, con el libro abierto sobre mis piernas, y reflexioné. ¿Qué podía controlar? Mis emociones, aunque ahora mismo eran un torbellino. Mis decisiones, aunque hasta ese momento habían sido impulsos desesperados por retener a Daniel. Mi tiempo, aunque lo había gastado esperando un mensaje que rara vez llegaba. Pensé en las mañanas que pasaba revisando mi teléfono, en las noches que me consumía imaginando por qué él no estaba. Todo ese esfuerzo, toda esa energía, había sido un regalo que le daba a alguien que no lo valoraba. Pero ahora, con las palabras de Marco Aurelio resonando en mi cabeza, me pregunté, ¿y si usaba esa energía para mí? No fue un cambio inmediato. No me levanté del sillón convertida en una mujer nueva, segura y liberada. Pero algo había comenzado a moverse dentro de mí, como una semilla que se rompe bajo la tierra antes de brotar. Empecé a imaginar una vida donde mi felicidad no estuviera atada a Daniel, donde mi valor no dependiera de su mirada. Era una idea intimidante, casi imposible, pero también liberadora. Reflexioné sobre las veces que me había sentido pequeña, invisible, y me di cuenta de que no era Daniel quien me hacía sentir así, era yo, al entregarle el poder sobre mi corazón. Las semanas siguientes, llevaba el libro conmigo como un talismán. En los descansos del trabajo, en los trayectos en metro, en las noches solitarias, leía fragmentos y dejaba que sus ideas se mezclaran con mis pensamientos. No te dejes perturbar por lo que no controlas, me repetía, y aunque sonaba sencillo, era un desafío monumental. Cada vez que sentía el impulso de escribirle a Daniel, de rogarle una explicación, me detenía. Respiraba hondo y me preguntaba, ¿esto depende de mí? La respuesta siempre era no. Y poco a poco, ese ejercicio de reflexión comenzó a darme una claridad que no había conocido antes. Clara, con su gesto, no solo me había dado un libro. Me había mostrado un camino hacia mí misma, un sendero donde mi autoestima no dependía de nadie más. Sentía una chispa de esperanza, no porque Daniel fuera a cambiar, sino porque yo podía hacerlo. Por primera vez, entendí que mi paz no estaba en sus manos, sino en las mías. No sabía cómo seguiría este viaje, ni cuánto me costaría soltar el pasado. Pero mientras sostenía ese libro, mirando por la ventana hacia una ciudad que seguía girando, supe que algo nuevo estaba comenzando. Un despertar, frágil pero real, que me llevaría a enfrentar mis miedos, y a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. El zumbido de mi teléfono rompió el silencio de una tarde ordinaria. Mi corazón dio un vuelco antes de que mis ojos alcanzaran la pantalla. Era Daniel. Después de 2 semanas de ausencia, su nombre parpadeaba como un faro en la tormenta, prometiendo refugio. Quiero verte, decía el mensaje, sencillo, directo, cargado de una familiaridad que me desgarraba. Mis dedos temblaron sobre el teclado, ansiosos por responder, por ceder una vez más a la corriente que siempre me arrastraba hacia él. Pero algo en mí, una voz nueva y frágil, me detuvo. Las palabras de Clara resonaron en mi cabeza, controla tu mente, no sus acciones.
Y en ese instante, supe que estaba frente a una encrucijada. Me senté en el borde del sofá, con el teléfono aún en la mano, mientras mi pulso galopaba. Cada fibra de mi ser quería escribirle, quería creer que esta vez sería diferente, que su invitación era la puerta a todo lo que había soñado. Pero conocía ese camino. Lo había recorrido 1000 veces, y siempre terminaba en el mismo lugar, un callejón oscuro de promesas rotas y noches en vela. Reflexioné, con una claridad dolorosa, si respondía, si volvía a él, estaría atrapada en el mismo ciclo. La esperanza que Daniel ofrecía era un espejismo, y yo estaba cansada de correr hacia ilusiones que se desvanecían. Cerré los ojos y me obligué a visualizar lo que vendría después. Imaginé el encuentro, su sonrisa encantadora, sus palabras dulces que me harían sentir viva por un momento. Pero también vi lo que seguía, el silencio inevitable, los mensajes sin respuesta, el vacío que me dejaría preguntándome qué había hecho mal. Ese ejercicio, inspirado por las enseñanzas de Marco, fue como un ancla. No puedes controlar lo que él hace, me dije, pero sí puedes elegir no caer en el mismo abismo. La idea de protegerme, de preservar mi paz, era nueva, casi extranjera, pero se sentía como un acto de lealtad hacia mí misma. El impulso de responder seguía ahí, como una corriente submarina tirando de mí. Mis manos sudaban, mi pecho se apretaba. Quería escribirle, aunque fuera para rechazarlo, para tener el control de la conversación. Pero incluso eso, me di cuenta, sería darle poder sobre mis emociones. Recordé una línea de Meditaciones: no te dejes arrastrar por los impulsos. Ese consejo, escrito hace siglos, se convirtió en mi escudo. Decidí no contestar. No porque quisiera castigarlo, no porque estuviera jugando un juego. Lo hice porque, por primera vez, entendí que mi valor no dependía de su atención. Mi paz era más importante que su presencia. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si al ocultarlo pudiera silenciar su llamada. Me levanté, con las piernas temblorosas, y salí a caminar. La ciudad bullía a mi alrededor, el murmullo de los automóviles, las risas lejanas, el aroma de pan recién horneado desde una panadería cercana. Cada paso era una declaración, una afirmación de que estaba eligiendo algo diferente. El aire fresco llenó mis pulmones, y con cada respiración, sentía que recuperaba un pedazo de mí. No era una victoria grandiosa, no había fuegos artificiales ni epifanías. Era una decisión pequeña, pero monumental, había elegido mi paz por primera vez. Mientras caminaba, reflexioné sobre lo que significaba ese momento. Durante años, había dejado que los mensajes de Daniel dictaran mi estado de ánimo. Un texto suyo podía iluminar mi día o hundirme en la desesperación. Pero ahora, al no responder, estaba rompiendo esa cadena. No estaba negando mis sentimientos, aún sentía el tirón de su nombre, el eco de lo que había querido con él. Pero estaba aprendiendo a no dejar que esos sentimientos me gobernaran. El estoicismo, con su insistencia en el autocontrol, me estaba enseñando que podía sentir sin actuar, que podía desear sin rendirme. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados que parecían prometer un mañana diferente. Me detuve en un parque, mirando a la gente pasar, parejas, amigos, desconocidos con sus propias historias. Me pregunté si alguna vez habían sentido lo que yo sentía ahora, la lucha entre el corazón y la razón, el deseo de aferrarse y la necesidad de soltar. No tenía todas las respuestas, y sabía que la tentación de volver a Daniel regresaría. Pero en ese instante, bajo la luz del atardecer, sentí una fuerza nueva. No era la fuerza de alguien que había ganado una batalla, sino la de alguien que había decidido pelear por sí misma. Este paso, este acto de no responder, era solo el comienzo. Sabía que el camino sería largo, que habría días en los que dudaría de mí misma. Pero mientras dejaba atrás el parque y la ciudad se volvía más silenciosa, supe que algo había cambiado. Había dado el primer paso para liberarme, no de Daniel, sino de la versión de mí que creía necesitarlo. Lo que no imaginaba era que ese acto de resistencia me llevaría a enfrentar una prueba aún mayor, una que pondría a prueba todo lo que estaba empezando a construir. El eco de mi decisión de ignorar el mensaje de Daniel aún resonaba en mí, como una nota que vibra tras pulsar una cuerda. No responderle no fue solo un acto de resistencia, fue una chispa que iluminó una verdad que había estado enterrada bajo años de anhelo, había perdido quién era. Durante demasiado tiempo, mi identidad se había moldeado alrededor de él, de sus ausencias, de mi espera. Cada elección, cada sueño, había sido teñido por la esperanza de que él me viera. Pero al apartar el teléfono aquella tarde, al elegir mi paz,
comencé a preguntarme, ¿quién soy yo sin Daniel? La respuesta era un vacío que dolía, pero también un lienzo en blanco que me invitaba a empezar de nuevo. Reflexioné sobre la mujer que solía ser. Antes de Daniel, había una Amelia que soñaba con crear, que encontraba alegría en las cosas simples, que no medía su valor por la mirada de alguien más. Esa mujer se había desvanecido, opacada por la necesidad de ser suficiente para él. Pero las palabras de Marco Aurelio seguían girando en mi mente: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si quería encontrarme, tenía que cultivar lo que era mío, mis virtudes, mis pasiones, no la validación de un hombre que nunca se quedaba. Decidí dar un paso, pequeño pero valiente. Recordé cuánto me gustaba trabajar con las manos, crear algo tangible de la nada. Encontré un taller de cerámica en el barrio, un lugar donde el olor a arcilla húmeda y el zumbido de los tornos prometían refugio. Me inscribí sin pensarlo demasiado, temiendo que la duda me detuviera. La primera clase fue un torbellino de sensaciones: el frío de la arcilla entre mis dedos, el desafío de dar forma a algo informe, la satisfacción de ver un cuenco torpe tomar vida. Por primera vez en años, estaba haciendo algo solo para mí, no para impresionar a nadie, no para llenar un vacío. Cada giro del torno era un recordatorio de que podía moldear mi vida, al igual que moldeaba la arcilla. También busqué reconectar con lo que más amaba, mi hija. Ella, con sus 16 años y su mundo propio, había sido testigo de mis altibajos con Daniel, aunque yo trataba de ocultarlos. Me di cuenta de que, en mi obsesión por él, había dejado de estar plenamente presente para ella. Una tarde, en lugar de revisar mi teléfono, la invité a cocinar juntas. Pelamos verduras, reímos por mis cortes desastrosos, y cantamos canciones que ella ponía en su altavoz. Su risa, tan pura, fue como un bálsamo. En esos momentos, no era la mujer que esperaba a Daniel, era una madre, una creadora, una persona completa. Reflexioné: no se trataba solo de dejarlo a él, sino de volver a mí, de redescubrir la alegría que vivía en las cosas que amaba. La ciudad, con su ritmo incansable, parecía diferente ahora. Caminaba por las calles, notando detalles que antes ignoraba: el brillo de las luces en los charcos, el aroma de las flores en un puesto callejero, la energía de la gente que seguía adelante. Cada paso en el taller, cada noche con mi hija, era un ladrillo en la construcción de una nueva Amelia. No era perfecta, ni segura, ni libre de dudas. Había momentos en los que el silencio de Daniel me pinchaba, en los que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que sentía esa punzada, recordaba el estoicismo: mi valor no estaba en lo que él pensara de mí, sino en las virtudes que elegía cultivar, en la vida que decidía construir. La arcilla se convirtió en mi metáfora. Al principio, mis piezas eran frágiles, desiguales, pero con cada clase, ganaba confianza. No buscaba perfección, solo progreso. Lo mismo hacía con mi vida. Reflexioné sobre cómo había pasado años buscando la aprobación de Daniel, cuando lo que realmente necesitaba era aprobarme a mí misma. Cada cuenco que terminaba, cada risa compartida con mi hija, era una prueba de que podía crear belleza sin depender de nadie más. Mi confianza, antes un hilo delgado, comenzaba a tejerse en algo más fuerte, algo mío. Este redescubrimiento no era el final de mi viaje, ni mucho menos. Sabía que Daniel no desaparecería tan fácilmente, que su sombra seguiría acechando. Pero mientras moldeaba arcilla o abrazaba a mi hija, sentía una certeza nueva: estaba empezando a vivir para mí. Lo que no imaginaba era que pronto, Daniel regresaría, no con un mensaje, sino con una presencia que pondría a prueba todo lo que estaba construyendo. Ese encuentro me obligaría a mirar de frente no solo a él, sino a la mujer que estaba empezando a ser. El zumbido de mi teléfono se volvió un tambor insistente, cada notificación un eco de la presencia de Daniel. Tras mi decisión de no responderle, sus mensajes se multiplicaron, cada uno más urgente, más cargado de esa falsa intimidad que una vez me había atrapado. «Amelia, hablemos», decía uno. «¿Estás bien?». Otro. Mi corazón, aún entrenado para saltar ante su nombre, latía con fuerza, pero esta vez no cedí. La chispa que había encendido al retomar mi vida me recordaba que estaba construyendo algo nuevo. No iba a dejar que sus palabras, tan familiares como venenosas, me arrancaran de ese camino. Sentada en mi escritorio, con el teléfono iluminándose sin cesar, sentí una mezcla de tentación y resolución. Quería escribirle, aunque fuera para detener el aluvión, para recuperar un control ilusorio. Pero las lecciones de Clara, impregnadas de la sabiduría estoica que empezaba a abrazar, me frenaban.
En una de nuestras charlas, mientras tomábamos café bajo la luz tenue de una lámpara, ella me había dicho algo que se grabó en mi alma: tu silencio no es vacío, es poder. Cuando dejas de correr tras alguien, cambias la dinámica. Sus palabras eran un faro, guiándome en la tormenta de mis emociones. Decidí que no respondería, que mi silencio sería mi respuesta. Reflexioné sobre una frase de Séneca que había leído en Meditaciones: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Durante años, había gastado mi energía en Daniel, en analizar sus silencios, en anticipar sus regresos. Cada mensaje que le enviaba, cada noche que pasaba esperando, era un fragmento de mi vida que le regalaba. Pero ahora, con su nombre parpadeando en mi pantalla, entendí que mi tiempo era mío. Podía invertirlo en mí, en las cosas que me hacían sentir viva, en la mujer que estaba redescubriendo. Elegir el silencio no era rendirse, era reclamar mi poder, priorizar mi bienestar sobre la necesidad de ser vista por él. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé a un lado, un gesto pequeño que pesaba como una revolución. Me sumergí en mi trabajo, diseñando una campaña de marketing que exigía toda mi atención. Mis dedos volaban sobre el teclado, mis ideas cobraban forma en la pantalla, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. Cada línea que escribía, cada decisión que tomaba, era una afirmación de mi valía. Daniel podía seguir enviando mensajes, pero yo ya no estaba escuchando. Mi silencio era una barrera, un escudo que protegía la vida que estaba construyendo. Mientras trabajaba, reflexioné sobre lo que significaba este cambio. El estoicismo me estaba enseñando que el desapego no era frialdad, sino claridad. No se trataba de ignorar mis sentimientos, el dolor de su ausencia aún me pinchaba, la tentación de responder aún me acechaba. Pero podía elegir no actuar sobre esos impulsos. Podía sentir sin dejar que mis emociones me gobernaran. Mi silencio no era un castigo para Daniel, era un regalo para mí. Era la prueba de que podía existir sin su validación, de que mi paz no dependía de sus palabras. La tarde avanzaba, y la luz que entraba por la ventana se volvía dorada, bañando mi escritorio en un resplandor cálido. Me detuve un momento, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá. Pensé en todas las veces que había dejado que los mensajes de Daniel dictaran mi día, en cómo su silencio me había hecho sentir invisible. Pero ahora, al elegir no responder, estaba reescribiendo esa historia. No era invisible, estaba presente, para mí, para mi hija, para las cosas que me hacían sentir viva. Mi confianza, que había comenzado a crecer en el taller de cerámica y en las noches con mi hija, se fortalecía con cada momento que elegía priorizarme. Este acto de silencio era un punto de giro, un cambio sutil pero profundo. Sabía que Daniel no se rendiría fácilmente, su insistencia era parte de su juego, una danza que yo había bailado durante años. Pero también sabía que mi silencio estaba alterando las reglas. No estaba jugando para ganar su amor, estaba jugando para recuperar el mío. Cada mensaje que ignoraba era un paso hacia una libertad que apenas empezaba a entender. Me sentía como una escultora, tallando mi vida con cuidado, dejando atrás lo que no me servía. Lo que no podía prever era que mi silencio no solo cambiaría mi interior, sino que provocaría una reacción en Daniel. Pronto, su insistencia dejaría los mensajes y se convertiría en una presencia física, una confrontación que me obligaría a probar la fuerza de esta nueva Amelia. Este era solo el comienzo de una prueba mayor, una que pondría en juego todo lo que estaba aprendiendo a valorar. El aire de la ciudad se sentía denso esa tarde, como si anticipara el peso de lo que estaba por venir. Mi silencio, que había comenzado como un escudo, había provocado una reacción en Daniel que no esperaba. Sus mensajes, antes insistentes pero distantes, se habían detenido, y en su lugar, apareció él, en carne y hueso, frente a la puerta de mi oficina. Su figura, tan familiar, me golpeó como una ola, los mismos ojos que una vez me hicieron soñar, la misma postura confiada que solía desarmarme. Pero esta vez, no era el Daniel que prometía redención, estaba molesto, con una tensión en la mandíbula que delataba su incomodidad. ¿Por qué me ignoras, Amelia?, dijo, su voz afilada, cargada de reproche. Mi corazón se aceleró, no por amor, sino por el desafío que tenía delante. Me quedé inmóvil por un instante, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Todo en mí quería retroceder, suavizar las cosas, ofrecerle una explicación que lo calmara. Ese era el patrón de siempre: ceder, complacer, mantenerlo cerca a cualquier costo. Pero las lecciones de Clara, las palabras de Marco Aurelio que había interiorizado, me anclaron.
Recordé que el estoicismo no solo era controlar mis impulsos, sino practicar la justicia, defenderme con respeto y claridad. Este era el momento de poner un límite, no solo por mí, sino por la mujer que estaba luchando por ser. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones, y dije, no voy a seguir esperando que me valores. Mi voz tembló, como una cuerda a punto de romperse, pero las palabras salieron firmes, cargadas de una verdad que llevaba años guardando. Su expresión cambió, de la irritación a la sorpresa. Sus cejas se alzaron, sus labios se entreabrieron, como si no pudiera creer que yo, la Amelia que siempre estaba disponible, estuviera dibujando una línea. Pero no retrocedí. Sentí el peso de cada año que había pasado suplicando su atención, cada noche que había llorado por su silencio, y supe que este momento era más grande que él. Era sobre mí, sobre reclamar mi dignidad. Reflexioné, mientras el silencio entre nosotros se alargaba, decir no fue como recuperar mi voz, una voz que había silenciado para no perderlo. Por primera vez, no estaba pidiéndole nada, estaba afirmando quién era. Daniel intentó hablar, balbuceó algo sobre lo mucho que me necesitaba, pero sus palabras ya no tenían el poder de antes. Las escuché, pero no me movieron. Vi en sus ojos un destello de confusión, quizás hasta de respeto, pero no me importó analizarlo. Mi orgullo interno crecía, no porque lo hubiera derrotado, sino porque me había defendido. Cada palabra que había pronunciado era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo alrededor de mi paz. El estoicismo me había enseñado que la justicia no era vengarse, sino actuar con integridad, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. No lo atacaba, simplemente me negaba a seguir siendo la sombra de sus deseos. Cuando se fue, con un murmullo de frustración y un paso menos seguro, me quedé sola en la entrada de la oficina. La ciudad seguía su ritmo, autos pasando, voces lejanas, el sol cayendo detrás de los edificios. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Sentí una mezcla de alivio y vértigo, como si hubiera cruzado un puente que se derrumbaba tras de mí. Reflexioné sobre lo que acababa de hacer. Poner un límite no era solo rechazar a Daniel, era aceptar que merecía más. Merecía respeto, consistencia, un amor que no tuviera que rogar. Y por primera vez, creí que ese amor podía empezar conmigo misma. Caminé de regreso a casa, con el eco de mis palabras aún vibrando en mi pecho. La valentía que había sentido no era la de una heroína de película, sino la de una mujer que, paso a paso, estaba aprendiendo a protegerse. Este límite era una extensión de esos actos, una prueba de que podía elegir mi bienestar, incluso cuando dolía. El estoicismo, con su énfasis en la virtud, me había dado la claridad para ver que mi valor no dependía de la reacción de Daniel, sino de cómo vivía mis principios. Pero sabía que este no era el final. Daniel no era de los que se rinden fácilmente, y mi acto de valentía había cambiado las reglas del juego. Tenía una certeza, este límite era solo el comienzo de una prueba más grande. Pronto, él regresaría, no con enojo, sino con promesas, con todo lo que una vez soñé. Y cuando lo hiciera, tendría que enfrentar no solo a él, sino la pregunta de qué quería realmente para mí. La respuesta, aunque aún difusa, empezaba a formarse en el horizonte de mi alma. La ciudad se vestía de gris esa mañana, con nubes bajas que parecían cargar el peso de lo que estaba por suceder. Mi acto de poner un límite a Daniel, de negarme a seguir suplicando, había cambiado algo, no solo en mí, sino en él. No pasaron muchos días antes de que volviera, pero esta vez no con enojo ni reproches. Llegó a mi puerta con un ramo de flores en la mano, rosas rojas que brillaban como promesas tangibles. Su voz, suave, cargada de una vulnerabilidad que nunca le había conocido, dijo: Amelia, estoy listo para comprometerme. Quiero que esto funcione. Era todo lo que había soñado durante años, cada palabra que había imaginado en noches de insomnio. Pero en lugar de alegría, un vacío frío se instaló en mi pecho, como si mi corazón supiera algo que mi mente aún no descifraba. Me quedé de pie en el umbral, sosteniendo las flores, mientras Daniel hablaba de un futuro juntos, de cambios, de intenciones que sonaban sinceras. Sus ojos buscaban los míos, y por un instante, vi al hombre que había amado, el que una vez creí que me completaría. Pero ese instante se desvaneció, reemplazado por una pregunta que me atravesó como un relámpago: ¿lo amo o amo la idea de él? La mujer que solía ser habría corrido a sus brazos, habría aceptado las flores como un trofeo, habría ignorado el vacío por miedo a perderlo. Pero la Amelia que estaba emergiendo, no podía ignorar esa inquietud. Este era el momento que tanto había temido y deseado, y ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer.
Cerré la puerta tras él, prometiéndole que lo pensaría, y me quedé sola con las rosas. Las puse sobre la mesa, sus pétalos vibrantes contrastando con la madera desgastada. Me senté, mirando esas flores como si contuvieran las respuestas que buscaba. El eco de las palabras de Epicteto, que había leído en Meditaciones, resonó en mi mente: no te dejes perturbar por las cosas, sino por la opinión que tienes de ellas. Daniel, con sus flores y sus promesas, era una cosa, un evento fuera de mi control. Pero lo que sentía, lo que pensaba de él, eso era mío. Reflexioné, con una claridad que dolía: ¿estaba perturbada por su regreso o por la idea de que aún podía necesitarlo? El estoicismo me había enseñado a cuestionar mis emociones, a buscar la verdad bajo la superficie. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran. Recordé las noches esperando sus mensajes, el dolor de sus ausencias, la forma en que su atención me hacía sentir viva solo para dejarme vacía después. Pero también recordé las mañanas en el taller de cerámica, el calor de las risas con mi hija, la paz que había encontrado al priorizarme. Ese contraste era revelador. Daniel no era el origen de mi felicidad, era una sombra que había confundido con la luz. La idea de él, el amor perfecto, la validación última, había sido mi prisión, no su presencia. La tensión en mi pecho crecía, un nudo de deseo y duda. Parte de mí quería creerle, quería aferrarse a la fantasía de que esta vez sería diferente. Las flores, con su belleza frágil, parecían susurrar que podía tenerlo todo: el amor, la estabilidad, el final feliz que había imaginado. Pero otra parte de mí, más fuerte, más sabia, sabía que aceptarlas sería traicionarme. Reflexioné sobre la paradoja que Clara me había mencionado: menos, es más. Al alejarme, al dejar de suplicar, había ganado fuerza, claridad, una vida que empezaba a sentir mía. Si volvía a él, ¿perdería todo eso por un sueño que nunca se había cumplido? Pensé en mi hija, en la mujer que quería ser para ella, en la madre que merecía tener. Pensé en las piezas de cerámica que había creado, imperfectas, pero mías, símbolos de una creatividad que no necesitaba la aprobación de nadie. El estoicismo me pedía lógica, pero también valentía, la valentía de mirar la verdad, de aceptar que el amor que buscaba no estaba en Daniel, sino en mí. Mis emociones eran un torbellino, pero podía elegir no actuar sobre ellas. Podía elegir la verdad. Mientras las rosas reposaban sobre la mesa, supe que este momento era el más difícil de mi viaje. Daniel había regresado, ofreciendo todo lo que una vez quise, pero yo ya no era la misma. La decisión que tomara definiría no solo mi relación con él, sino mi relación conmigo misma. Tenía una certeza: lo que vendría después no sería fácil, pero sería mío. Pronto, tendría que darle una respuesta, y esa respuesta revelaría no solo lo que sentía por él, sino lo que había aprendido a sentir por mí. Las rosas seguían sobre la mesa, sus pétalos ahora ligeramente marchitos, como un recordatorio de que incluso las promesas más hermosas tienen un final. Daniel había regresado, ofreciéndome el compromiso que una vez habría dado todo por tener. Pero en las horas que siguieron a su visita, una verdad se había asentado en mi alma: no lo quería. No era él quien llenaría el vacío que había sentido durante años. Ese vacío, ahora lo entendía, solo podía llenarlo yo. Cuando Daniel volvió a mi puerta, buscando una respuesta, supe que este momento definiría no solo nuestro pasado, sino mi futuro. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez habían sido mi mundo, y con una calma que sorprendía hasta a mí misma, dije: gracias, pero ya no te quiero. Las palabras salieron suaves, sin rencor, pero cargadas de una certeza que me estremecía. Su rostro se congeló, una mezcla de incredulidad y dolor, pero no intenté suavizarlo. No era crueldad, era honestidad. Por primera vez, no estaba actuando para complacerlo, ni para protegerme de la soledad. Estaba actuando por mí, por la mujer que había redescubierto en el silencio, en la arcilla, en las risas con mi hija. Rechazarlo no fue un castigo, fue una liberación. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola, pero no vacía. Una oleada de claridad me envolvió, como si hubiera atravesado una tormenta y encontrado un cielo despejado. Reflexioné, con una mezcla de alivio y asombro, cuando él cayó rendido, ofreciéndome todo lo que una vez soñé. Vi que no era él lo que buscaba, sino mi propia paz. Durante años, había perseguido una ilusión, convencida de que su amor me salvaría. Pero cada lágrima, cada espera, cada súplica, había sido un desvío de la verdad. Mi felicidad no dependía de él, ni de nadie más. Dependía de mí, de cómo elegía vivir,
de las virtudes que decidía cultivar. Caminé por la ciudad esa noche, con el aire fresco rozando mi piel. Las luces de los edificios brillaban, los sonidos de la vida seguían su curso, pero yo me sentía diferente. Cada paso era una afirmación de mi decisión, una celebración de mi libertad. Recordé las palabras de Marco Aurelio: amor fati, ama tu destino. Acepté que cada momento de dolor, cada error, cada año perdido persiguiendo a Daniel, me había traído a esta claridad. No me arrepentía, no porque el pasado fuera perfecto, sino porque me había moldeado. Este camino, con sus heridas y lecciones, era el mío, y lo abrazaba con gratitud. Reflexioné sobre lo que significaba esta resolución. El estoicismo me había enseñado que la felicidad no está en lo que recibimos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. Había gastado una década buscando la validación de Daniel, pero en el proceso de soltar, de poner límites, de priorizarme, descubrí algo más valioso: mi propio valor. Todos esos momentos eran para mí piezas de un rompecabezas que formaban una imagen nueva. No necesitaba que Daniel me completara, ya estaba completa. El peso de mi decisión se sentía profundo, pero no aplastante. Era un peso que llevaba con orgullo, porque significaba que había elegido mi paz sobre una ilusión. Reflexioné sobre los años perdidos, no con amargura, sino con compasión por la mujer que fui. Ella no sabía lo que yo sé ahora, que mi felicidad es mía para construir. El estoicismo, con su llamado a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que sí, me había dado las herramientas para llegar aquí. Rechazar a Daniel no fue solo cerrar una puerta, fue abrir un horizonte que, por primera vez, sentía mío. Los días que siguieron no estuvieron libres de dudas, la sombra de lo que pudo haber sido aún se colaba en mis pensamientos, pero cada paso que daba me alejaba de la mujer que suplicaba amor, y me acercaba a una vida que florecía desde dentro. El estoicismo, con su sabiduría serena, se había convertido en mi brújula, guiándome hacia una verdad que ahora vivía en mi piel: mi felicidad no dependía de nadie más, solo de mí. Mi mundo comenzó a transformarse, no con grandes gestos, sino con momentos que, juntos, tejían una existencia plena. En el trabajo, mi pasión por el marketing, que había quedado opacada por años de espera, resurgió con fuerza. Presenté una campaña que llevaba meses perfeccionando, y cuando mi jefe anunció mi ascenso, sentí un orgullo que no buscaba la aprobación de nadie. Estaba creando, liderando, siendo la profesional que siempre supe que podía ser. Cada reunión, cada idea que cobraba vida, era una prueba de que mi valor no necesitaba la mirada de Daniel para triunfar. Fuera de la oficina, la vida también se llenó de colores. Retomé el contacto con amigas que había descuidado, mujeres cuyas risas e historias me recordaban que el amor no solo vive en una pareja. Una tarde, en un parque bañado por el sol, nos sentamos en la hierba, compartiendo anécdotas y sueños. Reí hasta que me dolió el pecho, y en ese instante, sentí una ligereza que no recordaba. También comencé a practicar yoga, algo que siempre había pospuesto. En cada postura, en cada respiración, encontraba un espacio para mí, un lugar donde el ruido del mundo se desvanecía y solo quedaba mi presencia. Pero el momento que más atesoro fue con mi hija. Una noche, mientras preparábamos la cena, ella me miró con esos ojos que ven más de lo que dicen y sonrió: «Mamá, estás radiante». Sus palabras me envolvieron como un abrazo. Mi hija, que había sido testigo de mis días más oscuros, ahora veía una luz que yo misma empezaba a reconocer. Reflexioné, con una gratitud que me apretaba el corazón: el estoicismo me enseñó que mi felicidad vive en mí, no en las promesas de otro, no en un amor que tuviera que mendigar. Cada elección, el silencio, los límites, el rechazo, me había traído aquí, a una vida que no solo soportaba, sino que amaba. El estoicismo, con sus reflexiones, sostenía este crecimiento. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cada vez que la duda asomaba, me preguntaba: ¿esto está en mi control? Si la respuesta era no, lo dejaba ir. Si era sí, actuaba. Esta disciplina mental, aprendida en las páginas de meditaciones, me daba claridad. No era perfección lo que buscaba, sino progreso, y cada día era un paso hacia una versión de mí que me enorgullecía. Reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. Los años persiguiendo a Daniel, el dolor de sus ausencias, no eran un desperdicio, eran lecciones. Cada herida había sido un maestro, cada lágrima un recordatorio de mi resiliencia. El estoicismo me ayudó a aceptar mi pasado, a abrazar mi presente, a confiar en mi futuro. No vivía para complacer, ni para llenar expectativas ajenas. Vivía para ser, para crear,
para amar desde un lugar de plenitud. La ciudad, con su pulso constante, se sentía ahora como una extensión de mi energía. Mientras reía con mis amigas, trabajaba con confianza o abrazaba a mi hija, supe que esta vida plena no era un destino, sino un proceso. Habría más desafíos, más momentos en los que necesitaría recordarme mi propio valor. Pero, sentí una certeza, había elegido mi felicidad, y eso me hacía invencible. Lo que no imaginaba era que esta fuerza sería la base para una reflexión final, un mensaje que compartiría con otras mujeres que, como yo, buscaban su luz. La ciudad se alzaba ante mí, bañada por los primeros rayos de un amanecer que pintaba el cielo de tonos suaves, como si el mundo entero estuviera susurrando un nuevo comienzo. Había recorrido un camino largo, uno pavimentado con lágrimas, esperas y la lenta construcción de una fuerza que no sabía que tenía. Rechazar a Daniel, elegir mi paz, ver mi vida florecer, cada paso me había llevado a este momento, uno donde podía mirar atrás no con amargura, sino con gratitud. Ahora, mirando el horizonte, sentía una urgencia de compartir lo que había aprendido, no solo conmigo misma, sino con ustedes, las mujeres que, como yo, han sentido el peso de suplicar un amor que no llega. Perdí años persiguiendo a Daniel, dejando que su silencio dictara mi valor, convencida de que su atención me haría completa. Cada mensaje que enviaba, cada noche que pasaba esperando, era un pedazo de mí que ofrecía a alguien que no lo merecía. Pero en ese tiempo perdido, gané una verdad que cambió todo: soy suficiente. Cuando él cayó rendido, con flores y promesas, vi con claridad que el amor que buscaba no estaba en él, ni en nadie más. Estaba en mí. Reflexioné, con una serenidad que aún me sorprendía: el amor propio no es solo un refugio, es el imán definitivo, la fuerza que atrae todo lo que realmente importa. El estoicismo fue mi guía. Me enseñaron a mirar dentro, a cuestionar mis deseos, a abrazar lo que podía controlar. Amor fati, amar mi destino, se convirtió en mi mantra. Cada herida, cada error, cada año que di a Daniel fue parte de un camino que me trajo aquí. No los cambiaría, no porque fueran perfectos, sino porque me forjaron. Me mostraron que la resiliencia no es evitar el dolor, sino crecer a través de él. Me mostraron que mi felicidad no depende de un hombre, ni de una relación, sino de cómo elijo vivir cada día. Mientras el amanecer se desplegaba, pensé en las mujeres que están donde yo estuve, esperando un mensaje, dudando de su valor, suplicando un amor que las salve. A ustedes quiero decirles: no persigan amor. Persigan su paz. Priorícense, no porque sean egoístas, sino porque son dignas. Tomen esa clase que siempre quisieron, abracen a sus hijos, rían con sus amigas, creen algo con sus manos. Cada acto de amor propio es un ladrillo en la construcción de una vida que no necesita la aprobación de nadie más. No son incompletas, son un universo entero, esperando ser descubierto. Reflexioné sobre mi viaje, sobre la mujer que solía ser, atrapada, pequeña, definida por la mirada de otro. Ahora, al mirar el cielo que se encendía, sentía una plenitud que no necesitaba ser validada. El estoicismo me dio las herramientas, la claridad para soltar, la valentía para poner límites, la sabiduría para aceptar mi camino. Pero fui yo quien eligió usarlas, quien decidió que merecía más que migajas de afecto. La ciudad, despertando bajo la luz del alba, parecía vibrar con mi propia energía. Cada edificio, cada calle, era un recordatorio de que la vida sigue, y yo con ella. No estoy exenta de dudas, ni de días en que el pasado susurre. Pero ahora sé que puedo enfrentarlos, no con miedo, sino con la resiliencia que el estoicismo me enseñó. Mi historia no termina aquí, es un capítulo que se escribe cada día, con cada elección que hago para priorizarme. Miré el amanecer, con su promesa de un nuevo día, y sentí una calma profunda. Este viaje, con sus pérdidas y victorias, me había mostrado mi propia luz. A ustedes, mujeres que escuchan mi voz, les digo: no necesitan suplicar amor. Son suficientes, no porque alguien las elija, sino porque ustedes se eligen. Persigan su paz, y encontrarán un amor que no necesita ser perseguido, porque ya vive en ustedes. Y un mensaje final: no persigas amor. Persigue tu paz. Si te ha gustado este vídeo, clica en el siguiente para ver más historias de empoderamiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión, nos encantará leerte.